A ver, situémonos a finales de los 80. Michael Jordan era una auténtica fuerza de la naturaleza, El mejor jugador del planeta, vamos, sin ninguna duda. sin discusión. Pero claro, había un problema, un gran problema, y es que los Chicago Bulls, su equipo, pues no ganaban campeonatos, no había manera, Y no era por falta de talento, al menos por su parte. para nada. De hecho, sus archienemigos, los Detroit Pistons, crearon una estrategia defensiva solo para él, las famosas reglas de Jordan. Que eran brutales. Brutales. En cuanto Jordan tocaba el balón, le caían encima 2, a veces 3 tíos. La lógica era, bueno, muy simple y efectiva. Si anulas a Jordan, los Bulls se vienen abajo. Y funcionaba. Año tras año, les echaban de los playoffs. Exacto. El instinto de Jordan, y, bueno, el de cualquiera en su lugar, habría sido entrenar más duro, ¿no? Buscar un nuevo cómo para superar esa barrera. Pero la solución no estaba ahí. No, el cambio de verdad, el punto de inflexión, llegó cuando dejaron de preguntarse cómo y empezaron a preguntarse quién. Ahí está la clave. Y entran en escena dos quiénes que cambiaron por completo la historia del baloncesto. Primero el entrenador, Phil Jackson. El maestro Zen. Justo. Él implementó la ofensiva del triángulo, que era un sistema que obligaba a jugar en equipo. Hacía que los Bulls fueran una amenaza colectiva, no solo Jordan. ¿Y el segundo quién? El preparador físico, Tim Grover, que reinventó el cuerpo de Jordan para que aguantara las palizas que le daban en cada partido. Al final la conclusión era clara. Jordan por sí solo no podía. Necesitaba las personas adecuadas. Y esa idea, ese simple cambio de pregunta, de ¿cómo lo hago yo?, a ¿quién puede ayudarme a hacerlo?, es el eje central del análisis que vamos a hacer hoy. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas del libro ¿Quién, no cómo?, de Dan Sullivan y el Dr. Benjamin Hardy. Pero no nos vamos a quedar en un resumen, claro. No. La misión de hoy es desgranar un poco la psicología que hay detrás de este cambio. O sea, ¿por qué nos empeñamos tanto en hacerlo todo por nuestra cuenta? Y sobre todo, veremos cómo aplicar esta idea puede generar lo que los autores llaman las 4 libertades: de tiempo, de dinero, de relaciones y de propósito. Me gusta. Suena mucho más que una simple técnica de delegar. Es que lo es. Es casi una filosofía de vida. De acuerdo. Pues empecemos por la raíz del problema. La trampa del cómo. Porque esto es algo que yo creo nos han grabado a fuego desde el colegio. Totalmente. El mensaje era clarísimo. Haz los deberes tú solo, no copies. Pedir ayuda es de tramposos. Y te premiaban por el esfuerzo individual, no por el resultado colaborativo. Y ese entrenamiento, claro, tiene consecuencias muy profundas en la vida adulta. Nos lleva a procrastinar tareas en las que no somos buenos, nos frustra no saber hacer algo y, lo que es peor, nos hace fijar metas más pequeñas. Claro, metas que nos quepan en nuestra mochila de habilidades. Exacto. Metas que podamos alcanzar solos. El cómo nos da una falsa sensación de control, ¿sabes? Creemos que si lo hacemos nosotros saldrá exactamente como queremos. Sí, renunciar a eso es un golpe al ego. Requiere una humildad que choca de frente con el ego, sí. Es que es un punto clave. Pensamos que el trabajo duro es la medalla, pero la realidad del mundo es que se recompensa el resultado, no el sudor. Y aquí la historia de cómo se escribió este mismo libro es, irónicamente, la mejor prueba de su propia tesis. Es una anécdota fantástica, sí. Demuestra el concepto a la perfección. Dan Sullivan, que es el creador de la idea ¿quién, no, cómo?, no escribió ni una sola palabra del libro. Cero. El doctor Benjamin Hardy escuchó el concepto en una charla suya, quedó fascinado y se le acercó para decirle: «Oye, yo puedo ser tu quién para escribir este libro». Qué bueno. Pero la historia no acaba ahí. Cuando presentaron la propuesta al editor de siempre de Hardy, este la rechazó. O sea que el quién principal se encontró con su propio muro. Se encontró con que él también necesitaba un quién. Y ahí es donde Hardy tuvo la revelación. Se dio cuenta de que su editor tenía una visión, demasiado pequeña. Necesitaba un quién que entendiera el potencial del proyecto. Y ese fue Tucker Max, un autor de muchísimo éxito con mucha experiencia en el mundillo editorial. Ah, vale, ya sé quién es. Pues Max no solo consiguió un contrato con otra editorial, Hay House, en semanas, sino que negoció un acuerdo muchísimo mejor. La lección es potentísima. El quién adecuado no solo acelera las cosas. ¿Las transforma? Las transforma. Las lleva a un nivel que el que tuvo la idea original ni siquiera había imaginado. Pero aclaremos un punto que me parece crucial. ¿Dónde está la línea entre esta colaboración y, la explotación? Porque podría sonar a ten tú una idea y que otro se le ocurre. Es una pregunta muy pertinente, sí. La clave está en la visión. El rol del líder, el de la idea, es definir el qué.
o sea, el resultado final y, más importante, el porqué, la misión que hay detrás. El propósito. El propósito. Una vez que eso está claro y es inspirador, los quienes no son meros ejecutores, son colaboradores con autonomía que se apropian del cómo. La historia de Michael Crichton, el autor de Parque Jurásico, lo ilustra genial. A ver. Le preguntaron una vez si no le molestaba que las películas, las adaptaciones, usaran a lo mejor solo un 10% de sus libros. Y es normal que le molestara, ¿no? Es su creación, su bebé. Pues su respuesta fue brillante. Dijo, en absoluto. Esas películas venden millones de libros. Él entendió que su qué era que sus historias llegaran a cuanta más gente mejor. El cómo del cine no era su zona de genialidad. Confió en los cineastas. Confió en sus quiénes y el resultado fue un éxito masivo para todos. Es un ecosistema, no una jerarquía. Entendido. Vale, la idea es potente. Vamos a ver cómo se traduce esto en esas libertades que mencionabas. Empecemos por la más tangible, la libertad de tiempo. La historia de Richie Norton con 16 años me parece un ejemplo perfecto. Cuéntala, porque es muy visual. Pues Richie quería ganar dinero para el verano. Su pregunta inicial fue la de siempre. ¿Cómo pudo ganar dinero? Y la respuesta obvia para un chaval de 16 años era un trabajo de salario mínimo. Sacrificar todo el verano por unos pocos cientos de dólares. Exacto. Pero su padre actuó como su quién. Le dio una idea, un cómo, que él no había visto. Le dijo, ve a las granjas de aquí al lado y compra las sandías que los supermercados no quieren por tener formas raras. Ah, las que son perfectamente buenas, pero no son bonitas. Esas mismas. Y le dijo que las vendiera en la carretera justo antes del 4 de julio. El resultado es la clave, claro. Richie ganó más dinero en unas pocas horas que en todo el verano sirviendo hamburguesas. Y esto ilustra una diferencia fundamental. El cómo que generamos nosotros solos suele ser lineal y lento. Te obliga a cambiar tiempo por dinero a un ritmo bajo. Mientras que un quién te da acceso a un cómo que puede ser exponencial. Es un atajo basado en la experiencia, en la creatividad de otra persona. Y esa libertad de tiempo, ese atajo, nos lleva directos a la segunda libertad, la del dinero. Porque el tiempo que liberas no es para estar en el sofá, sino para enfocar tu energía en actividades de más valor. Se retroalimentan, es un círculo virtuoso. Fíjate en el caso de Jacob Monti, un abogado de Houston. Se dio cuenta de que conducir al trabajo y a las reuniones era una tarea de bajo valor que le drenaban mentalmente. El tráfico, aparcar, el estrés. Me siento totalmente identificado, vaya. ¿Cuántas veces he llegado a una reunión importante ya agotado solo por el estrés de encontrar aparcamiento? Es un coste invisible enorme que nunca calculamos. Nunca. Pues Monty decidió contratar un chofer, o bueno, usar VTCs para todos sus desplazamientos. Liberó unos 90 minutos al día, pero lo importante es lo que hacía con ese tiempo. En vez de pelearse con el tráfico, lo usaba para repasar sus notas, visualizar la reunión, centrarse. Llegaba fresco. Llegaba relajado y con la mente afilada. Él calculaba que invertir $50 en un trayecto le permitía generar un impacto en sus reuniones que valía miles de dólares. Al liberar su tiempo, liberó su mente para la creatividad. Ahí es donde aportaba valor de verdad. Pero claro, no pensar así, quedarse atrapado en el ahorro del cómo, puede tener un coste altísimo. Y creo que ninguna historia lo ilustra de forma tan brutal y, bueno, trágica como la de Wes Sirk. Es tremenda. Es de las que se te quedan grabadas, sí. Wes intentó vender su empresa él solo. Se centró en el cómo. Cómo negociar, cómo hacer el papeleo. Tras 6 meses y cientos de miles de dólares perdidos, fracasó. Desesperado contrató a un banquero de inversión, su quién. Y funcionó, claro. En menos de 6 meses, vendió la empresa por varios millones más de lo que Wes había intentado conseguir. Final feliz, ¿no? Millonario, vida resuelta. Pero la mentalidad del cómo es un hábito muy difícil de romper. No te lo puedes ni imaginar. 2 semanas después de cerrar la venta, siendo ya multimillonario, se le estropea el aire acondicionado de casa. Y en lugar de llamar a un técnico, que le habría costado unos cientos de dólares, decide arreglarlo él mismo para ahorrar. No me digas. Se subió al tejado, resbaló, se cayó, fractura de cráneo y 2 días en coma. Es una locura. ¡Qué barbaridad! Mientras se recuperaba, una frase que le había oído a Dan Sullivan le taladraba la cabeza. Si tienes suficiente dinero para resolver un problema, no tienes un problema.
Su obsesión por el cómo, por ahorrar 4 duros, casi le cuesta la vida cuando ya no tenía ninguna necesidad. Es una historia terrible, pero ilustra perfectamente que esto va más allá de la productividad. Es un tema de mentalidad. Y eso me lleva a la tercera libertad, que es más sutil, la libertad de relación, que no es solo tener buenos contactos, sino tener el poder de elegir con quién no te relacionas. Vale, la conexión entre tiempo y dinero la veo clara, es casi matemática. Pero esto de la libertad de relaciones me suena más abstracto. ¿Cómo encajas el elegir a un quién con tener mejores relaciones? ¿No se trata simplemente de encontrar gente competente? Se trata de encontrar gente competente y que esté alineada con tus valores. La historia de Chadwick Larson, un asesor financiero, es el ejemplo perfecto. Le llega una oportunidad de oro, un cliente potencial con un patrimonio de 100 millones de dólares para gestionar. Uf, un contrato que te cambia la vida, vamos, a ti y a tu empresa. Imposible de rechazar, diría yo. Eso es lo que pensaría cualquiera atrapado en la mentalidad de la escasez. Pero durante la primera llamada, el cliente potencial fue condescendiente, interrumpió a los miembros del equipo de Chad y, en general, fue maleducado. Mostró un desprecio total por la cultura de la empresa. Un momento. Entiendo el principio, pero ¿de verdad rechazó a un cliente de 100 millones por una mala primera impresión? A nivel práctico, ¿cómo se justifica una decisión así frente a un equipo que podría haber cobrado bonus enormes? Ahí está la clave del liderazgo. Chad colgó el teléfono y, a pesar de la gigantesca oportunidad financiera, decidió rechazar al cliente. Le explicó a su equipo que el dinero no podía comprar su cultura de respeto. Protegerles de un cliente tóxico era más importante. Vaya. Al decir no, reafirmó sus valores. Se ganó la lealtad eterna de su gente. Y además se posicionó como el comprador, no como el vendedor. Él elegía con quién trabajar. Esa es la verdadera libertad de relación. Y es un activo a largo plazo mucho más valioso. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Y esto nos lleva de forma muy natural a la última libertad, la de propósito, que entiendo que es cuando tu visión personal se expande gracias a los quiénes adecuados. La historia de Karen Nance aquí es muy reveladora. Sí, porque empieza desde un lugar de miedo y de competencia. Totalmente. Karen llevaba 20 años intentando, sin mucho éxito, escribir una biografía sobre su abuela, que fue una importante activista de los derechos civiles. Un proyecto muy personal, pero estancado. De repente se entera de que una historiadora profesional, la doctora Whitemeyer, no solo está escribiendo el mismo libro, sino que ya lleva 100 páginas. La primera reacción de Karen es pánico absoluto. Me ha robado la idea, mi proyecto. El instinto primario de cualquiera. La mentalidad de suma cero. Si ella gana, yo pierdo. Pero entonces consiguió darle la vuelta a la tortilla. Hizo ese cambio de mentalidad. En lugar de verla como una competidora, se preguntó, ¿y si ella no es mi enemiga, sino mi quién perfecto? Claro. La doctora Whitemeyer era una experta. Tenía contactos editoriales, compartía la misma pasión. Era la persona ideal. Así que contactó con ella y le propuso colaborar. Y el resultado fue que la suma de 1 más 1 dio 100. El proyecto se aceleró, el libro resultante fue infinitamente mejor y el impacto potencial se multiplicó. La visión de Karen, que era un proyecto personal, se transformó en un legado mucho más grande. Su propósito se expandió. Y esto no es solo para gente normal, por así decirlo. Pasa en los niveles más altos de genialidad. La amistad entre J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis es un ejemplo increíble de esto. Absolutamente. Ambos pertenecían a un grupo literario en Oxford, los Inklings, donde se leían y criticaban sus trabajos. Tolkien admitió muchas veces que sin el aliento y la insistencia de Lewis, probablemente nunca habría terminado El Señor de los Anillos. Es alucinante pensar eso. Lewis fue su público de uno, el quién que le obligó a seguir adelante durante décadas de trabajo. O sea, que una de las obras cúlmines de la literatura, una mitología entera, dependió de un quién que le diera ese empujón. Pero es que la influencia era bidireccional. A su vez, Tolkien fue el quién clave en el viaje de fe de C.S. Lewis, ayudándole a pasar del ateísmo al cristianismo. Y esa conversión influyó de manera directa y profunda en toda la saga de Las Crónicas de Narnia. Increíble. Ni siquiera los genios crean en el vacío. Necesitan quienes que desafíen, apoyen y expandan su propósito. Entonces, si echamos la vista atrás a todo lo que hemos explorado,
queda claro que pasar de preguntar cómo a preguntar quién no es un simple truco de productividad. Es un cambio de paradigma. Te obliga a ser humilde, a definir tu visión y a confiar en los demás. Es la llave. Es la llave que abre la puerta a la libertad de tiempo, al dejar que otros hagan lo que hacen mejor, a la de dinero, al poder centrarte en generar valor real, a la de relación, al elegir tu entorno y finalmente a la libertad de propósito, al permitir que tu visión se haga más grande que tú. Y si lo conectamos con el panorama general, la idea de fondo no es evitar el trabajo, sino todo lo contrario. Es asegurarse de que todo el mundo, empezando por uno mismo, está haciendo el trabajo en el que puede generar el mayor impacto posible. Es pasar de la competición, que es un juego de suma cero, a la creación, que es un juego de suma infinita. El verdadero éxito no se construye en solitario. Nunca. El que transforma y perdura, nunca. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Olvidémonos por un momento de vender empresas millonarias o escribir libros. Pensemos en un objetivo personal, algo que lleva meses o incluso años en la lista de tareas pendientes. Aprender a tocar un instrumento, ponerse en forma, lanzar ese pequeño proyecto personal. Algo que parece demasiado grande, demasiado complicado. La pregunta con la que quiero que nos quedemos es esta. ¿Y si el estancamiento no se debe a una falta de tiempo o de habilidad, sino simplemente a no haber formulado la pregunta correcta? ¿Quién, en algún lugar del mundo, ya tiene la solución a ese cómo que tanto nos bloquea?